Bueno, ¿qué tal? La clase de hoy vamos a explicar dos tipos de compuestos nuevos que vamos a ver, ¿sí? Que es la continuación de los óxidos que estábamos viendo del trabajo práctico pasado. Los dos temas que vamos a ver son los hidróxidos, ¿sí? Hidróxidos y ácidos. O lo pueden encontrar en internet también como oxoácidos. Yo por lo general trato de quedarme con la denominación ácido. Vamos, vamos a arrancar con el tema de los hidróxidos, ¿sí? Esto yo lo que hago por lo general lo divido en dos como para que tengan una idea y se queden fijos, ¿sí? Para no cometer errores. Porque por lo general la gente comete los errores dependiendo de los elementos que vamos utilizando. Los hidróxidos, lo aclaro así de simple, se pueden formar solamente con los metales. Y los ácidos se van a formar con los no metales. ¿Sí? Es algo muy sencillo. ¿Cómo formo los hidróxidos? Por lo general se hace con los óxidos básicos, ¿sí? Que el óxido básico, recuerden que era el metal, más el oxígeno 2 me iba a dar metal 2 oxígeno, número de valencia del metal, ¿sí? A esto yo le combino el agua, ¿m? Le combino el agua y me va a dar el hidróxido, ¿sí? Es una fórmula muy sencilla, pero bueno, tiene su manera de verlo, también hay que ver la disociación y demás. Pero es para que tengan en cuenta que los hidróxidos se hacen con los metales y los ácidos se hacen con los no metales. Más adelante, en la próxima clase, vamos a ver, ¿cómo se llama? Los casos especiales, ¿sí? Que lo voy a explicar detalladamente. Los casos especiales son 6 casos especiales que hay en la tabla periódica, que lo que vamos a ver es que hay algunos elementos que actúan como para formar hidróxido y ácidos a la vez. Entonces, bueno, lo tomo como una clase especial para que la tengan en cuenta. Vamos a recordar de nuevo. Los óxidos básicos se hacen con los metales, más a eso sumarle agua, no forma el hidróxido. Vamos a empezar con eh, algún ejemplo, ¿sí? Como para que tengamos una idea. Voy a agarrar el calcio, ¿sí? El óxido de calcio, ¿sí? Si yo tengo que hacer el óxido de calcio es elemento 2 oxígeno, número de valencia, tiene número de valencia, oxidación 2, ¿sí? Se cancelan, ¿sí? Y me queda esto. Algo que quiero que tengan en cuenta, por ejemplo, yo si puedo llegar a tomar un ejercicio que me hagan todo, desde el óxido, el hidróxido y bueno, después vamos a ver las sales. Pero si yo tengo que hacer el óxido básico de esta reacción, ¿sí? Que esto es así, oxígeno 2 se cancelan, ¿sí? Voy a poner, no pongo nada, no, sí, te voy a poner un 2, calcio, oxígeno, ¿sí? Pongo acá y ya equilibro la reacción. Cuando yo tengo esta reacción, yo solamente voy a tomar la fórmula porque los coeficientes que están en la reacción, perdón, los coeficientes que están en la reacción quedan en la reacción del óxido, ¿sí? No se van a trasladar a la del hidróxido. Entonces, cuando yo arranco una reacción para la formación del hidróxido, yo no tomo este 2, sino que simplemente tomo la fórmula, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta porque hay mucha gente que arrastra errores. Por eso yo acá, cuando tengo que hacer el hidróxido cálcico, o hidróxido de calcio 2 o depende de la manera que lo vamos a nombrar. Después le voy a explicar bien cómo se nombran los hidróxidos, ¿sí? Solamente tomo la fórmula. A ese hidróxido yo le voy a sumar agua, ¿sí? Recuerden que el agua es H2O, es una manera muy simple de verlo. Y la reacción que se va a generar, ¿sí? O la fórmula que se va a generar. Yo le voy a poner una fórmula general y después les voy a dar cómo se hace con los elementos. Es por lo general el metal, ¿sí? OH, voy a borrar así, queda solamente hidróxido y les queda solamente la idea que el hidróxido se hace de esta manera. OH, ¿sí? Y entre abajo del oxidrilo o del hidróxido, del oxidrilo se le llama este grupo, al grupo OH, va el número de valencia del metal, ¿sí? Recuerden, número de valencia del metal. Por eso los hidróxidos se hacen con los metales. No va a haber hidróxido que se hagan con los no metales, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos. Entonces, acá para esta reacción, ¿sí? Yo voy a tener calcio, OH, y voy a tener 2,
¿sí? Porque el número de valencia es 2. Ahora, lo que yo tengo que ver, ¿sí? Esta es la fórmula general, chicos. Traten de anotársela, o sea, ténganla memorizada, es muy fácil. Es el metal oxidrilo, que es el grupo OH del hidróxido, ¿sí? Y el número de valencia. Fíjense, para equilibrar esta reacción, ¿sí? Que hay que hacer la ley de conservación de las masas, que la cantidad de reactivo, ¿sí? La cantidad de reactivo tiene que ser igual a la cantidad de producto, ¿sí? Lo primero que yo voy a hacer es, primero, ¿sí? Voy a balancear el elemento. ¿Sí? En realidad son todos elementos de la tabla periódica, pero acá lo que voy a balancear, el principal es el metal, ¿sí? Segundo, los hidrógenos. Tercero, los oxígenos. Cuando por lo general balanceamos el hidrógeno, ya automáticamente se balancea solo el oxígeno. Entonces vamos acá. Tengo un solo calcio, ¿sí? Voy a poner en reactivo calcio y en productos calcio. Fíjense, tengo que ir, segundo hidrógeno, tengo 2 hidrógenos, acá es 2 por 1, 2 hidrógenos. Lo mismo por acá, 2 hidrógenos. Y después tengo, fíjense, la suma separa términos, chicos. Recuerden eso, tengo un oxígeno acá y un oxígeno acá. 1 más 1, 2 oxígenos, ¿sí? 2 por 1, 2 oxígenos. La reacción queda completamente balanceada, ¿sí? Voy a borrar para explicarle el tema de cómo nombrarlos. Es muy fácil, solamente vamos a tener la manera tradicional de nombrar, ¿sí? Recuerden que la manera tradicional era, si tenía una sola valencia era ico, si tenía 2 valencias era oso e ico, oso la menor, ico la mayor, si tenía 3 valencias era hipooso la menor, la del medio oso y la mayor ico, y si era 4 valencias era hipooso la menor, después le seguía la oso, después le seguía la ico y por último la per ico, ¿sí? Pero por lo general, esto es para que tengan un poco en cuenta, en los hidróxidos no va a haber más de dos valencias, ¿sí? Es muy raro que los metales tengan... Hay metales que tienen más valencia, ojo, pero los hidróxidos por lo general van a ser oso e ico. Eso para que por ahí tengan un poco en cuenta, ¿sí? Que los hidróxidos solamente lo vamos a llamar por oso y por ico, ¿sí? En la manera tradicional. Como esto es el óxido cálcico, ¿sí? Termina en ico, ¿sí? Al ser hidróxido, esto se va a llamar, como esto es un hidróxido, se va a llamar hidróxido cálcico, ¿sí? Eh, a ver, déjenme ver. Bueno, habíamos quedado en hidróxido cálcico, que la nomenclatura se usa la manera tradicional, ¿sí? No nos vamos a salir de manera tradicional, no lo vamos a llamar ni por stock ni de manera sistemática. Otra de las cosas que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Lo vamos a ver desde ahora, voy a borrar, es la disociación de estos hidróxidos, ¿sí? Ahora después voy a hacer otro ejemplo, como para que quede, voy a hacer 2 ejemplos más de hidróxido, ¿sí? Para que quede más completo. Esto lo voy a borrar, esto tenganlo en cuenta, porque también va para el tema de los ácidos. Yo tengo el hidróxido cálcico, ¿sí? El hidróxido cálcico. Lo que voy a hacer acá es una disociación de cargas, ¿sí? Porque por lo general, sí, hay que ver, recuerdan que las interacciones que hay entre los metales y los metales es una iónica, ¿sí? En esta molécula nosotros tenemos una interacción covalente entre el oxígeno y el hidrógeno, porque son 2 no metales, y una interacción iónica entre el calcio y el oxidrilo. A este grupo H se le llama oxidrilo de los hidróxidos, ¿sí? Entonces va a tener un catión y un anión, ¿sí? Recuerden que el catión siempre va a tener carga positiva, ¿sí? Catión siempre tiene carga positiva y el anión, ¿sí? Siempre tiene carga negativa. Por lo general, el catión siempre recuerden que era el metal y esto era el no metal, ¿sí? Porque uno cedía electrones y el otro los aceptaba.
Pero bueno, la manera más fácil acá, yo quiero que tengan en cuenta, acuérdense que esta molécula siempre tiene que ser eléctricamente neutra. Eléctricamente neutra. ¿Qué quiere decir esto? Esto en realidad yo lo que estoy haciendo es adelantándome un poco a algunos pasos para luego hacer sales. Cuando necesitemos ver sales, necesitamos ver las cargas también de las partículas que yo voy a tener. Las cargas de toda molécula, ¿sí? Tiene que ser cero, porque si no, si es positivo o si es negativo, es un cation o es un anión, ¿sí? Depende de cómo es acá, se forma un ion. Entonces, para dividir esto, yo voy a dejar acá, el oxígeno siempre va a actuar con carga -2, salvo en algunos casos excepcionales, actúa con valencia -1, pero bueno, acá siempre va a actuar con valencia -2. El hidrógeno siempre tiene una carga +1, ¿sí? Entonces, para descubrir bien el número de oxidación, ¿sí? O la carga que va a tener el calcio, yo lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar esto acá. Voy a tomar la molécula de OH, ¿sí? Fíjense, lo voy a poner entre paréntesis. El OH tiene -2, +1. La molécula va a tener una carga -1, ¿sí? ¿No tienen en cuenta eso? Pero fíjense que yo tengo dos moléculas de OH. O sea, cuando hay una disociación quiere decir que se van a separar. Se separan para luego hacer otro compuesto que lo vamos a ver en otro tema, ¿sí? Que son sales neutras. Pero acá quiero que lo importante vean cómo se van a separar esto. Fíjense, yo tengo dos moléculas, o sea, tengo el calcio por un lado, tengo el cation por un lado y el anión por el otro lado. Pero yo voy a tener dos moléculas de OH, o sea, dos OH, ¿sí? ¿Con qué carga habíamos dicho? ¿Sí? Negativa. Siempre el OH va a tener una carga negativa. Siempre, pero acá al tener dos, esto es -2. Para que esto sea eléctricamente neutro, ¿sí? El calcio tiene que tener una carga +2. ¿Sí? ¿Se entiende? 2 por -1 es -2. Y el calcio acá, ¿sí? Tiene una carga +2, ¿sí? Que lo que hace que la molécula sea eléctricamente neutra. Si ustedes van al número de oxidación, el calcio tiene carga +2, ¿sí? Entonces ahí es cuando se hace eléctricamente neutro. Y esto es una disociación, ¿sí? De los hidróxidos. No es tan difícil, pero es para que vayamos teniendo un poco en cuenta las cargas de tanto cationes como aniones, ¿sí? Por ahí en los ácidos es un poco más complicado, pero no le tengan tanto miedo. Voy a hacer otro ejemplo, voy a hacer uno o dos ejemplos más de hidróxido. Cualquier duda ustedes me consultan. Recuerden ahí todo lo que puse, traten de tenerlo muy en cuenta porque es bastante importante. Voy a ir al... No, voy a poner el hierro, ya que tiene dos números de valencia. El hierro tiene valencia 2, ¿sí? Y valencia 3, ¿sí? Yo voy a elegir la valencia 3. Entonces hago el óxido, hierro 2, oxígeno, número de valencia, ¿sí? Le sumo agua. Entonces me va a quedar el oxidilo, perdón, el hidróxido, bueno, ese elemento OH, número de valencia del metal. ¿Qué pasa? Acuérdense que siempre digo lo mismo, si hay un número impar, yo acá automáticamente veo que esto tiene un 2, voy a poner un 2 acá como para ir equilibrando. Bien, primero era el metal, segundo el hidrógeno y tercero el oxígeno. Entonces voy a ir con eso. Fíjense, tengo, estos son todos los reactivos, ¿sí? Y estos son todos los productos. Tengo 2 hierro por un lado, 2 hierro por el otro lado. Ahora fíjense esto, acá yo tengo dos hidrógenos, ¿sí? Dos hidrógenos, si quieren lo ponen, pero después lo vamos a ahorrar. Pero fíjense acá, este 2 multiplica tanto esto como al número que tenemos acá, ¿sí? Entonces 2 por 3 son 6 hidrógenos. Entonces no está balanceado, ¿sí? No está para nada balanceado. ¿Qué tengo que hacer yo? Poner acá mismo, ¿sí? Para que eso esté balanceado, un 3, ¿sí? 3 por 2, 6 hidrógenos.
ahí lo balanceo. Ahora fíjense los oxígenos que se balancean solo cuando yo ya balanceo el hidrógeno, como lo dije antes. 2 por 3, lo mismo. 6 oxígenos. Recuerden que acá la suma separa términos, ¿sí? Tengo 3 oxígenos de un lado más 3 por 1 son 3 oxígenos del otro. 3 más 3, 6 oxígenos. Entonces la ecuación ahí queda balanceada. Si llegan a tener duda de esto, me consultan. Pero presten atención con mucho cuidado cómo se van haciendo. Acá hay una suma, ¿sí? Acuérdense, esto es todo reactivo, ¿sí? Tengo que sumar todos los oxígenos que hay como reactivos. Yo tengo 3 oxígenos en esta fórmula y 3 por 1. Acuérdense que acá hay un 1 que no va el 1. 3 más 3 son 6. Y acá lo multiplico directamente. Bien. Voy a borrar, ¿sí? Y lo que voy a poner acá es la manera tradicional de nombrar este óxido, ¿sí? Recuerden, este es el óxido férrico, ¿sí? El óxido férrico, ¿sí? Termina en ico porque estoy usando la valencia mayor, ¿sí? La menor sería ferroso. Me acuerdo que del viene del ferrum, ¿sí? El latino que tiene en la tabla que les mostré en los videos anteriores. Como esto es óxido férrico, ¿sí? Para nombrar el hidróxido se va a llamar hidróxido férrico, ¿sí? Termina en ico, es así de simple. Y voy a hacer también aparte la disociación. La disociación, fíjense que siempre se van a ir, en la disociación siempre se parte a los oxidrilos, se van a ir los oxidrilos por un lado y el hierro por el otro. Esto va a ser el catión y todo esto va a ser el anión, ¿sí? Acuérdense, yo tengo 3 OH, ¿sí? 3OH, recuerden que el oxígeno era -2, el hidrógeno era +1, ¿sí? El OH siempre tiene carga -1, ¿sí? Le voy a poner una carga menos ahí arriba, se le pone siempre una carga menos como para poder representarle la carga negativa, ¿sí? Menos, ¿sí? Entonces acá el hierro, ¿sí? Va a tener que tener una carga +3. 3 por -1 menos 3 más 3 del hierro es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, fíjense chicos que ese 3 tiene que venir acá. La cantidad de oxidrilo que yo tengo va a ser la carga negativa de este grupo, ¿sí? Como siempre el OH es negativo, ¿sí? 3 por -1 menos 3 más 3 del hierro. Entonces, bueno, queda de esta manera la disociación del hidróxido férrico. Bien, y acuérdense de nombrarlo de manera tradicional. Las otras dos maneras solamente quedan los óxidos. Bien, voy a borrar esto y voy a empezar a hablarles sobre los ácidos. Es un poquito más complejo, pero no es tan difícil. Bien, acuérdense que los hidróxidos por lo general, o sea, siempre se dan entre metales, ¿sí? O sea, los óxidos básicos más agua da el hidróxido, siempre el metal. Ahora vamos a ver ácidos u oxoácidos, depende cómo lo encuentren en la web o en internet. Los ácidos, acuérdense que se da por los no metales, ¿sí? Que los no metales lo que vamos a ver es el óxido ácido, ¿sí? Más agua, es la misma fórmula que el otro, nada más que uno es con óxido básico, uno es óxido básico más agua da el hidróxido, el otro es óxido ácido más agua da el ácido, ¿sí? Y la fórmula general voy a poner el hidrógeno, el no metal en el medio y el oxígeno, ¿sí? Y acá voy a poner A, B, C. Estos son 3 coeficientes, no lo tengan en cuenta, si no me van a generar duda, ay, ¿qué es A, qué es B y qué es C? No importa, ahora yo se los voy a explicar bien. Voy a ir con un elemento muy simple, voy a hacer el cloro, ¿sí? Recuerden que el cloro tiene, voy a poner acá cloro, ¿sí? Tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. Yo voy a tomar la valencia 3. Acuérdense que este era hipooso, este es oso, ico, hiperico, o sea, cómo se iba nombrando. Entonces voy a poner cloro 2,
oxígeno 3. Yo ya lo formo al óxido, ¿sí? No hago toda la reacción, salvo que el ejercicio pida que le haga el óxido. Pero bueno, yo acá lo dejo. Acuérdense que la fórmula del óxido es el elemento 2, oxígeno, número de valencia, ya lo saben. Entonces al elegir la valencia 3, pongo el 3 acá. Le sumo agua, ¿sí? Voy a poner acá óxido cloroso, ¿sí? Porque es la valencia del medio menor, ¿sí? Cloroso, ¿sí? Más agua, esto me va a formar hidrógeno, cloro, oxígeno. Y estos coeficientes son así, chicos. Fíjense, voy a agarrar el hidrógeno. ¿Cuánto tengo? ¿Dos hidrógenos? ¿Es la suma? O sea, yo lo que tengo de reactivo lo voy a pasar a producto. Cloro tengo 2. Voy a poner un 2 acá. Y fíjense, la suma separa términos. No se olviden de eso. 3. Miren siempre que yo acá tengo agua y el agua tiene oxígeno. 3. 3 más 1, 4. Voy a poner 4. Pasa lo mismo que cuando nosotros hacemos la reacción, ¿sí? La ley de conservación de las masas dice que la cantidad de reactivo tiene que ser igual a la cantidad de producto, pero en este caso, como son todos múltiplos, ¿sí? Se cancelan, ¿sí? Se cancelan. Entonces me va a quedar, voy a poner un 2, hidrógeno, cloro, oxígeno 2, ¿sí? Y se nombra de la misma manera que los hidróxidos, ¿sí? Pero esto al llamarse ácido, ¿sí? Es de óxido cloroso, pasa a ácido cloroso. Es así de simple, chicos. Ácido cloroso, ¿sí? De la misma manera que yo nombro el óxido, ¿sí? Le saco la palabra óxido y le agrego la palabra ácido. Bien, acá se viene por ahí la parte un poco más compleja, ¿sí? Voy a borrar un poco para explicarle el tema de la disociación, ¿sí? Voy a borrar todo. La nomenclatura es prácticamente lo mismo. Tienen que tener en cuenta que, bueno, acá en los no metales tengo más números de valencia o de oxidación, entonces voy a tener voy a tener que tener un poco más en claro cómo voy a hacer cada ácido. Pero si yo tengo el ácido, el cloroso que vimos recién, ¿sí? La disociación por lo general se corta acá. Se va en la cantidad de hidrógeno que tenga, ¿sí? El ácido se va a ir, ¿sí? Y me va a quedar, o sea, esto es, como son todos no metales, ¿sí? Es una unión covalente, pero al irse el hidrógeno con carga positiva me va a quedar todo el otro con carga negativa. Pero bueno, es para que tengan en cuenta, acuérdense que el hidrógeno siempre tiene carga más 1 y el oxígeno siempre tiene carga menos 2. Entonces, fíjense esto, si yo acá tengo carga más 1, esto tengo carga menos 2 por 2, menos 4, más 1, y como acuérdense que era 1, 3, 5 y 7 del cloro, y yo había tomado la valencia 3, ¿sí? Al sumarle 3, o el número de oxidación 3, 3 más 1, 4, menos 4, 0. La molécula es eléctricamente neutra, eso está bien, ¿sí? Eso lo podemos corroborar con eso. Pero ¿qué pasa? Al hacer la disociación, ¿sí? Como hicimos la disociación del hidróxido, acá tenemos que hacer la disociación del ácido. Se va el hidrógeno por un lado, ¿sí? Y recuerden, y me queda ClO2, ¿sí? Entre paréntesis, fíjense, si esto tiene carga positiva, esto me va a quedar con carga negativa. O sea, la cantidad de hidrógeno que a mí se me vaya va a ser la cantidad de cargas negativas que se me va a generar en esta molécula. No sé si lo entienden. Por ejemplo, si yo tengo ácido sulfúrico, ¿sí? Voy a tener dos hidrógenos con carga positiva y me va a quedar el SO4 con carga menos 2, ¿sí? Menos 2 más 2 es 0, ¿sí? Para que vayan notando que la disociación siempre va sacando, ¿sí? Los hidrógenos que yo tengo. Si yo tengo, bueno, este es un poco el ácido fosfórico, ¿sí? Van a ser 3 hidrógenos positivos y el PO4, ¿sí? Con carga menos 3,
¿sí? Por un lado y por el otro, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de hidrógeno que yo tenga, se van a ir los hidrógenos, ¿sí? Porque son los más fáciles de sacar. Bueno, y esto en realidad lo que trato de hacer es que vayan viendo, porque después estos con carga negativa, ¿sí? Estos aniones con carga negativa junto con los cationes que yo formo del hidróxido, ¿sí? Con el metal, ¿sí? Se van a juntar y van a dar una sal neutra. Pero bueno, lo vamos a ver bien en otra clase. Pero es para que lo tengan en cuenta. Recuerden que la cantidad de hidrógeno que se me va, ¿sí? Me va a dar la carga, ¿sí? En el anión que yo voy a tener. Bueno, voy a dar otro ejemplo de ácidos, ¿sí? Uy, borré todo. Voy a dar otro ejemplo de ácidos para que quede un poco más... eh, un poco más completa la información, ¿sí? Y después vamos a ver otra formulación que entra en los grupos de ácidos. Acuérdense que esto es con un metal, ¿sí? Entonces voy a agarrar el nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno tiene valencia 3 y 5. Voy a tomar la valencia 5, porque me gusta la valencia 5. Nitrógeno 2, oxígeno 5. Acá no hacemos disociación porque los óxidos no se pueden disociar. Le sumo el agua, ¿sí? Y acá me va a quedar hidrógeno, el no metal, que es el nitrógeno, y oxígeno. 2 hidrógeno, 2 hidrógeno, 2 nitrógeno, 2 nitrógeno. Tengo 5 oxígenos y un oxígeno más, son 6 oxígenos. Son números que se pueden dividir entre sí, ¿sí? Se cancelan, ¿sí? Y voy a poner 2 hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, 3. Esto es el óxido nítrico, ¿sí? A lo que esto se me va a llamar ácido, perdón, ahí pifié, ácido nítrico, ¿sí? Si no sería este es oso y este es ico por tener esas dos valencias. Bien, hasta ahí queda claro. En el tema de los nombres siempre es tradicional. Y lo que voy a hacer acá, esperen que voy a borrar esto, así ya me queda solamente. Voy a hacer la disociación, ¿sí? Que es muy fácil, ¿sí? Recuerden que se parte acá, o sea que me va a ir el hidrógeno positivo por un lado y me va a quedar el NO3, ¿sí? Con carga negativa. Si yo quiero saber qué carga tiene el nitrógeno, ¿sí? Recuerden que la valencia también va a ser la carga, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Y si yo no la sé, o sea, si yo le doy esta fórmula y le digo con qué valencia actúa, lo pueden sacar. Recuerden que el oxígeno siempre es -2, el hidrógeno siempre es +1. Bueno, y acá no tenemos OH, pero el OH completo es -1. Entonces, fíjense. -2 por 3, -6, ¿sí? Más 1. Entonces yo voy a necesitar una carga +5, +1, +6. -6 va a dar 0, es una molécula completamente neutra. Entonces, ¿qué hago acá? Me estoy dando cuenta que el número de oxidación del nitrógeno es +5, ¿sí? Va a actuar con la valencia más grande, ¿sí? O el número de oxidación más grande, va a terminar en ico. O sea, es una ayuda también para saber cómo actúa el elemento. Bien, espero que hayan entendido. Y por último, voy a explicar unos compuestos que por ahí son un poco más difíciles, pero yo solamente eh, les voy a dar los que vamos a utilizar acá en la práctica, que son los hidruros, ¿sí? En realidad tienen varias denominaciones. Hidruro por lo general son en estado gaseoso, pero también se les llaman hidrácidos, ¿sí? Que los hidrácidos son en estado acuoso, ¿sí? Hidruro se le dice cuando está en estado gaseoso. Los hidrácidos que nosotros vamos a ver son cuando actúa con el cloro, con el flúor, con el bromo, con el yodo, con el... A ver, ¿qué más? Esperen que dejen que... Flúor, cloro, bromo, yodo y azufre. ¿Sí?
recuerden que la mayoría de estos elementos, que los había puesto antes, son diatómicos porque en la naturaleza están en estado gaseoso. El cloro es diatómico, el yodo también, el flúor también, el bromo también, el oxígeno también y el hidrógeno también. Y el nitrógeno también. Sí, bueno, acá en este caso no agregamos el nitrógeno, pero el nitrógeno entra, no lo vamos a poner porque por ahí es un poco más difícil. Pero bueno, si nosotros tenemos en cuenta todos estos elementos, pueden formar hidrácidos, ¿sí? ¿Cómo hago los hidrácidos? Los hidrácidos es muy simple, son los no metales, porque están formando ácidos, más hidrógeno 2, ¿sí? Me va a dar una fórmula, ¿sí? Que es hidrógeno no metal, ¿sí? Y acá, bueno, lo voy a explicar con ejemplo porque por ahí si yo le pongo número de valencia o algo, los voy a confundir. Tanto, esto es simple, el único que va a variar es el azufre, ¿sí? Los otros van a ser todos iguales, tanto cloro, flúor, yodo y bromo, estos los voy a poner diatómicos, perdón, al sumarle hidrógeno 2 me va a dar hidrógeno no metal, la fórmula. Después, bueno, acá voy a poner un 2 y voy a balancear y van a estar balanceados completo. Y les voy a decir cómo se nombra cada uno, ¿sí? Voy a arrancar primero con, los voy a hacer completo, así ya les queda, ¿sí? Vamos a trabajar solamente con estos hidrácidos, no se preocupen. Voy a empezar con el cloro, ¿sí? Voy a hacer, recuerden que es cloro 2, no es cloro solo, más hidrógeno 2. Me va a dar HCl2. Bien. Estos, como son hidrácidos, ¿sí? Tienen una manera de nombrarse, o sea, estos se les llaman ácido, ¿sí? Y tienen una terminación, ¿sí? Voy a poner el nombre acá del elemento, terminan en, ay, perdón que lo quise hacer en cursiva y lo voy a hacer en imprenta. Hídricos, terminan todo en hídrico, ¿sí? En este caso es cloro, ¿sí? Va a ser clorhídrico, ¿sí? Si yo hago el flúor, ¿sí? Flúor me va a quedar, van a ser todos iguales, chicos. Ácido fluorhídrico. Con el bromo hago lo mismo, ¿sí? Me va a quedar ácido bromhídrico. El yodo es lo mismo. Perdón por el error. HI va a ser ácido. Acá se le puede poner... Ay, qué mal que escribo. Acá se le puede poner... Llorídrico. Fíjense que todos tienen terminación hídrico, ¿sí? Como por eso se llaman hidrácidos, ¿sí? Y el último, el más importante, que es el azufre, que este por ahí cambia, ¿sí? Va a cambiar. Voy a borrarlo para dejarlo solamente al azufre. Eh, el azufre es uno de los casos especiales, ¿sí? Que funciona como hidrácido. Es azufre más hidrógeno 2, ¿sí? Y la fórmula de este ácido es H2S. Porque el azufre es el único que va a actuar con un número de oxidación -2. Ahora después voy a explicar, porque acá el cloro, el yodo, el flúor, el bromo y el azufre tienen cargas negativas, ¿sí? Un número de oxidación negativo, pero ahora lo voy a explicar bien cuando haga la disociación. Este es el único caso, el azufre que me va a quedar 2, ahí queda todo balanceado y esto se llama ácido, ¿sí? Como es azufre viene sulfur, ¿sí? Y viene en latín, es
sulfídrico. Esto por ahí no son tan difíciles de hacer, pero bueno, lo tienen que tener en cuenta, que es el elemento más hidrógeno 2, ¿sí? Me va a dar ese tipo de nomenclatura, me va a dar hidracio, ¿sí? Porque lo vamos a encontrar en soluciones, ¿sí? Se le dice hidracio, si no se le dice hidruros en estado gaseoso. El ácido sulfídrico es el único de los casos, y la disociación, o sea, todo esto se pueden disociar. Vamos a disociar el ácido clorhídrico, ¿sí? Siempre el hidrógeno tiene una carga positiva, ¿sí? Acuérdense que se va en la cantidad de hidrógeno posible, y esto va a ser cloro negativo. Como el flúor, el bromo y el yodo actúan igual en este caso, ¿sí? Van a quedar todos con carga negativa. Y el azufre es el único que se va a disociar, ¿sí? Van a quedar dos hidrógenos con carga positiva, y el azufre va a quedar con una carga -2, ¿sí? Es así de simple. No hay tantas vueltas. Todas las dudas que tengan o consultas, ¿sí? Me avisan, ¿sí? Me mandan un mail, porque este es un tema un poco más complejo, eh, y un poco más, vamos a decir, un poco más variado, ¿sí? Hay posibilidades de confundirse, pero bueno, recuerden que los hidrácidos solamente se hace con estos elementos, que esto es un caso que yo solamente le tomo estos elementos. Hay otros hidrácidos también. Y después también tenemos, bueno, los metales que también forman con hidrógeno, pero no vamos a ver esas reacciones. Pero bueno, recuerden, tenemos los hidróxidos con metales, los ácidos con no metales y los hidrácidos con no metales, que son estas excepciones. Bueno, vimos la nomenclatura. La nomenclatura por lo general es la manera tradicional. En vez de ser óxido pasan a ácido u hidróxido, dependiendo del caso. ¿Sí? La manera tradicional, siempre viendo, dependiendo de la cantidad de valencia que tenga, número de valencia o número de oxidación, entonces va a tener un oso, un ico, o un hiposo, o un per-ico. ¿Qué más? Y la disociación. Recuerden cómo disociar cada... ¿cómo es? Cada elemento, tanto hidracio como hidróxido y ácido correspondiente. Cualquier duda, saben que estoy a disposición de ustedes. Me pueden mandar un mail y preguntarme lo que quieran, así yo puedo pasarle algún video o hacer otro tipo de video para que lo entiendan un poco mejor. Muchas gracias.